Leyendas y creencias populares mexicanas. ¿Hay alguna en la que ustedes crean o les llame la atención? En donde vivo, las creencias sobrenaturales más comunes son sobre brujas y maldiciones. Siempre que tienes una enfermedad o simplemente te sientes mal, hay al menos una persona en la familia que te dice que vayas a hacerte una limpieza mágica. También hay algunas cosas llamadas chaneques que vienen de la época prehispánica. Se supone que son como gnomos o hadas que le juegan bromas a los humanos, moviendo las cosas del lugar o directamente llevándoselas. En el lado de los críptidos, el más popular es el nahual, aunque ese es más mágico que cualquier otra cosa. Siendo un humano, un brujo para ser más exactos, que puede transformarse en distintos animales. Por lo que he oído de los cambiapieles, casi podrían ser lo mismo. Recuerdo que cuando yo era niño, mi papá solía contarme la historia de cómo una vez, mientras caminaba por campo abierto, encontró un burro que tenía cara humana. Esa es la única historia de algo paranormal que alguna vez ha contado y jura por su veracidad. Como creció en un rancho muy aislado, sin caminos ni electricidad, y siendo un hombre grande que no profesa la fe a ninguna religión, le creo hasta cierto punto. Entonces, ¿los chaneques serían lo mismo que los aluxes de las zonas mayas? Supongo que en cierto modo sí. Soy de la zona náhuatl, crecí a unos 30 minutos de uno de los sitios arqueológicos más grandes de México. Así que la mayor parte del folclore con el que estoy familiarizado termina siendo de base náhuatl. Muchos conceptos y entidades tienen contrapartes muy similares tanto en la cultura maya como en la azteca. Unos ejemplos serían Cuculcán y Quetzalcóatl. Con esto en mente, creo que sería buena idea preguntarnos si los chaneques y los aluxes son lo mismo que los gnomos y las hadas de Europa. En las zonas rurales, alrededor de la ciudad de Pachuca y el pueblo de Real del Monte, en el estado de Hidalgo, solía haber una leyenda de una especie de bruja o vampiro que anidaba en las vigas o techos de las casas. Ese monstruo lentamente extendía una larga lengua flexible y elástica hacia donde los niños dormían para chuparles la sangre. Esto fue en los años 60, y creo que de ahí viene la famosa frase, ya se lo chupó la bruja. Sin embargo, no sé si esa leyenda todavía se transmite. En el poblado de Tikul, Yucatán, vivía a finales del siglo XVII, un curandero que tenía la capacidad de transformarse en Huaypec, el perro brujo. Dicho curandero se destacaba por su poderosa personalidad y se le conocía como Juan Mo, uno de los más acertados médicos populares, a quien acudían por sus servicios desde los estados de Campeche y Quintana Roo, por su extendida fama. Era muy respetado entre la población, aun cuando las autoridades eclesiásticas no le aceptaban y lo tildaban de pagano, ya que se cuenta que, cuando llevaba a cabo sus trabajos de magia blanca, se convertía en un grandísimo perro negro. Como los españoles eran un poco incrédulos, un día el coronel Vicente Almazán Guardiola, acompañado por otros militares, decidió vigilar a Juan Mo desde una casa situada en una calle cercana al cementerio. Pasadas 3 noches, vieron a un perro grande, y el coronel sacó su arma para espantarlo, pues no creyó que fuese el Huaypec. Al darse cuenta el animal, le vio con sus ojos rojos, dio un espeluznante aullido y se lanzó sobre el hombre, quien se fue para atrás y soltó su arma, temeroso de emplearla ante tal ser demoníaco. Los demás militares se asustaron y se escondieron bajo la ventana, se persignaron y rezaron. Al día siguiente, el coronel Almazán le platicó a todo el mundo la aventura que había tenido con el temido Huaypec, al que había visto y se había convencido de su existencia. En el estado de Yucatán se tiene la creencia de que existen no solo un brujo nahual, sino muchos de ellos que afectan a las personas y a los animales con sus malas acciones. Recuerdo que en Radio Mayab, contaban que en el poblado de Sucacap, los vecinos de varias colonias de ese poblado sureño, aseguran que en las noches deambula por las calles un extraño ser, que semeja a un gran perro de color negro que camina sobre sus patas traseras. Hace ya varios años, desde antes de la pandemia, se extendió el rumor de que en Ciudad de México existe una estación del metro secreta cerca de Zaragoza, que sirve para transportar rápidamente al ejército en caso de necesitarse. El rumor comenzó por las redes sociales a modo de creepypasta, y escaló a tal punto que muchos medios de comunicación y programas de misterio se subieron al tren de la novedad dándole características conspiranoicas. Si bien nunca llegó a salirse de las manos, en el 2020,
Medios oficiales confirmaron la existencia de la famosa estación fantasma, pero se aseguraron de dejar en claro que es una estación que funciona como lugar de enseñanza para los nuevos operarios del metro, básicamente una zona de capacitación. Supuestamente se tomó esta decisión, ya que hubo muchos jóvenes que se colaron en el metro para tratar de encontrar la famosa estación que está cerrada al público. A mi parecer, el hecho que haya comenzado como una leyenda urbana y haya terminado siendo real le da su encanto. Existe esa falsa creencia de que cuando construyeron el metro, así como algunos edificios importantes del gobierno, enterraban vivos a algunos trabajadores de forma intencional como ofrenda o sacrificio para que no se desplomara o se fuera a caer, pero no es más que una broma para novatos. Las paredes muy anchas son típicas de los cimientos en los edificios antiguos pre-era industrial. Y aunque sí hay registrados casos de restos humanos en edificios de piedra, la presencia de un cuerpo en un cimiento sería una falla estructural realmente grande. Antiguamente, cuando se construía un edificio grande, se hacían dos paredes paralelas de piedra, separadas al menos una distancia igual al ancho de las piedras usadas. El espacio vacío que quedaba entre ambas paredes, llamado limbo, se rellenaba con piedras y arena que servía como relleno. El caso es que en algunas de esas estructuras se dejaban cadáveres, ofrendas o simplemente lo que sobraba de la construcción, lo cual dio nacimiento a este mito. A mi parecer, las leyendas mexicanas se pueden categorizar en tres tipos muy diferenciados entre sí. En primer lugar, están las leyendas prehispánicas que nacen de las tradiciones de los pueblos originarios que a día de hoy, con mucho orgullo siguen siendo parte de nuestra cultura. Creo que todos llegamos a escuchar alguna vez sobre los imperios maya, azteca y si vamos más al sur del continente, el inca. Pero esos son solo 3 de los más de 60 pueblos originarios con sus propias deidades, costumbres y tradiciones. Muchas de esas costumbres se compartieron con países vecinos, dando como resultado variantes de una misma historia o un mismo personaje pero con otro nombre u origen. Uno de los más famosos es el Nahual, y su posible contemporáneo del norte, el Skinwalker. Debo remarcar que este último fue muy popular en los últimos años, al punto que ha cambiado drásticamente en comparación de lo que es la historia original. En segundo lugar están las leyendas que vienen de esas costumbres y tradiciones pequeñas que para bien o para mal, a día de hoy se mantienen. Apedrear a las lechuzas por creer que son brujas, ponerle un hilo en la frente a un bebé para que se le quite el hipo, o clavar un cuchillo en la tierra para evitar que llueva. Cosas como esas que no tienen sentido alguno, pero muchos las repiten porque así se les fue enseñado. Y por último, las creencias y cultos a la Santa Muerte, que es venerada por gente que en mayoría de casos, está metida en el mundo criminal. Los narcotraficantes solían adorar imágenes católicas, y en cierto modo tenían más autocontrol sobre sus acciones hacia otras personas dentro de la sociedad. A pesar de ser criminales, pagaban penitencias e intentaban resarcir el daño que provocaban, en una especie de pacto personal que les permitía sobrellevar la contradicción entre encomendarse a los santos y cometer crímenes. Sin embargo, cuando la violencia comenzó a desatarse con mayor intensidad, la contradicción ideológica se hizo insostenible y buscaron alternativas religiosas que se ajustaran mejor al nivel de violencia y cinismo en el que vivían. Entre esas alternativas está la Santa Muerte, que no pide un código moral o ético, solo cumplir con sus encomiendas. En sí, es un culto de un santo apócrifo mezclado con creencias del vudú, en el que quienes le rezan, lo hacen para que no sean ellos los que la acompañen si algo sale mal durante sus actos vandálicos. En algunos aspectos opino que si vives en un entorno rodeado de violencia, venerar algo que tenga relación a ella es una inclinación natural que se da con el fin de buscar algo de control o paz mental ante esas situaciones. También está el hecho de que en algunas religiones mayores, el crimen y asesinato son castigados y mal vistos, mientras que en un culto como este, sin un dogma específico, estas acciones pueden ser promovidas o aceptadas por la figura del culto. Aún quedan muchas leyendas del folclore mexicano por explorar. Si quieres escuchar más leyendas y creencias populares latinoamericanas, suscríbete, y no olvides dejar tu pulgar arriba. Y si conoces alguna otra historia, déjanos saber en la caja de comentarios. Muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el siguiente video.